El secreto de los milagros, cómo Dios me enseñó sobre ellos. Déjame llevarte a un momento que marcó un antes y un después en mi existencia. Imagina una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes densas y una lluvia persistente que parecía reflejar el peso que cargaba en mi corazón. Había estado luchando durante años con una enfermedad que los médicos no podían explicar ni curar. Cada día era una batalla y poco a poco mi esperanza se desvanecía como arena entre mis dedos. Estaba agotada, física y emocionalmente, al borde de rendirme. Pero entonces algo sucedió. Escuché rumores de un lugar especial, un encuentro donde se decía que lo imposible se hacía realidad. Con la última chispa de fe que aún ardía en mi interior, decidí ir. Cuando llegué, no estaba segura de qué esperar. El aire estaba cargado de una energía que no podía describir, una mezcla de expectativa y reverencia. Las personas a mi alrededor parecían radiantes, llenas de una esperanza que yo había olvidado cómo se sentía. Entonces comenzó la reunión. En medio de cánticos y oraciones, sentí una presencia abrumadora, como si alguien invisible pero infinitamente poderoso estuviera allí conmigo. Mi corazón, que había estado tan lleno de miedo, comenzó a llenarse de una paz que no podía explicar. De repente, en un momento que nunca olvidaré, una voz resonó dentro de mí, clara y firme. Levántate, estás sanada. Mi cuerpo tembló de asombro y temor. ¿Era esto real? Con dudas y fe luchando en mi mente, me puse de pie. Y entonces lo supe. El dolor que había sido mi compañero constante durante años había desaparecido por completo. No había explicación médica, no había lógica humana que pudiera justificarlo. Era un milagro que transformó mi vida para siempre. Esa experiencia no solo me sanó físicamente, despertó en mí un hambre insaciable por entender el secreto detrás de los milagros. Durante años he explorado las Escrituras, he buscado a Dios en oración y he visto su poder manifestarse una y otra vez. Lo que he aprendido no es un misterio reservado para unos pocos, es una verdad poderosa y accesible para cualquiera que esté dispuesto a creer. En este video te llevaré de la mano a través de todo lo que Dios me ha enseñado sobre los milagros, sin mencionar nombres de quienes me guiaron, pero con la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Prepárate para un viaje que no solo informará tu mente, sino que encenderá tu espíritu y te equipará para ver lo imposible hacerse posible en tu propia vida. Esto no es solo un video, es una invitación a descubrir el poder transformador de Dios. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. ¿Qué son los milagros según la Biblia? La base de todo. Antes de sumergirnos en cómo experimentar milagros, debemos entender qué son realmente. Un milagro no es un truco de magia ni una casualidad afortunada. Es una intervención divina, un momento en el que el Creador del universo irrumpe en nuestra realidad para hacer lo que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La Biblia, nuestra guía infalible, está llena de ejemplos. Desde la creación del mundo en Génesis, cuando Dios habló y todo vino a la existencia, hasta la resurrección de Jesús, cuando la muerte misma fue vencida. En Mateo 19:26, Jesús declara con una autoridad que resuena a través de los siglos: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Estas palabras no son una sugerencia, son una promesa grabada en piedra eterna. Lo que para nosotros parece un obstáculo insuperable, una enfermedad incurable, una deuda abrumadora, un corazón roto, para Dios es una oportunidad para mostrar su gloria. Los milagros trascienden las leyes naturales porque provienen de aquel que las escribió. Pero los milagros no son reliquias de un pasado distante. En Juan 14:12, Jesús hace una afirmación que debería detenernos en seco. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?
Los milagros no están reservados para profetas antiguos o apóstoles, son para ti, para mí, para cualquiera que se atreva a creer en el nombre de Jesús. ¿Por qué ocurren los milagros? No son caprichos divinos. Cada milagro tiene un propósito: glorificar a Dios, confirmar su palabra, mostrar su amor inmensurable y fortalecer nuestra fe. Cuando el mar se abrió para los israelitas en Éxodo 14, no fue solo para salvarlos, fue para que todas las naciones supieran que Jehová es Dios. Cuando Jesús sanó al ciego en Juan 9, no fue solo por compasión, fue para que la obra de Dios se manifestara. Los milagros son señales, faros que nos recuerdan que Dios está vivo, que escucha, que actúa. Y hoy, en este mismo momento, Él está listo para obrar en tu vida si tan solo abres tu corazón a esa posibilidad. La fe, el fundamento inamovible de los milagros. Si hay una llave que abre la puerta a los milagros, esa llave se llama fe. No es un concepto vago, ni un sentimiento pasajero. Es una fuerza poderosa, un ancla que nos conecta con el poder de Dios. Hebreos 11:1 lo define con precisión cristalina. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es ver lo invisible, tocar lo intangible, creer cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. No te equivoques, la fe no es fácil. Cuando enfrenté mi enfermedad, hubo días en que dudé, en que me pregunté si Dios realmente me escuchaba. Pero aprendí que la fe no es ausencia de duda. Es la decisión de confiar en Dios a pesar de ella. En Marcos 11, 22, 24, Jesús nos da una fórmula que podría cambiar el mundo si tan solo la aplicáramos. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que lo que dice se hará, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Imagina eso por un momento, montañas moviéndose, imposibles desvaneciéndose, solo porque te atreviste a creer. Pero la fe no crece en el vacío. Romanos 10, 17 nos revela el secreto. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que abres la Biblia, cada vez que escuchas una promesa de Dios, estás plantando semillas de fe en tu corazón. Y esas semillas, regadas con oración y confianza, florecen en milagros. La fe también exige acción. Santiago 2:17 nos desafía. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando creí que estaba sanada, no solo me quedé sentada, me levanté, caminé, declaré mi sanidad antes de verla plenamente. Actúa como si ya hubieras recibido lo que pides y verás cómo Dios honra esa fe audaz. La presencia del Espíritu Santo, el poder detrás de los milagros. Los milagros no son obra de nuestras manos, son obra del Espíritu Santo, el aliento vivo de Dios en la tierra. En Hechos 1:8, Jesús promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es la chispa que enciende los milagros, la fuerza que convierte lo ordinario en extraordinario. Cuando experimenté mi sanidad, no fue mi fuerza ni mi mérito lo que lo logró, fue la presencia del Espíritu Santo moviéndose en mí. Él es el Consolador, el Maestro, el Sanador, el que hace posible lo imposible. En Juan 16:13, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No solo realiza milagros, nos prepara para recibirlos, guiándonos, fortaleciéndonos, llenándonos de fe. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Invita al Espíritu Santo a tu corazón. Vive en comunión con Él. Ora, adora, escucha su voz suave y poderosa, porque donde está el Espíritu hay libertad, hay poder, hay milagros esperando suceder. La relación personal con Dios, el corazón de todo. Los milagros no son eventos aislados, fluyen de una relación viva con Dios. En Juan 15:5 Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Imagina una vid. Si el sarmiento se desconecta, se marchita, pero conectado, prospera. Así es con nosotros y Dios.
Mi sanidad no ocurrió porque recité una fórmula mágica. Ocurrió porque había estado buscando a Dios, conociéndolo, amándolo. No se trata de religión rígida, sino de intimidad. Es pasar tiempo en su presencia, hablarle como a un amigo, escuchar su voz en las páginas de la Biblia. Santiago 4:8 lo promete. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cada paso que das hacia Él lo multiplica hacia ti con poder y amor. Cuando vives conectado a Dios, los milagros no son la meta, son el resultado natural de esa relación. Busca a Dios por quien es, no solo por lo que puede darte, y descubrirás que su poder fluye sin esfuerzo hacia tu vida. El poder de la oración, tu conexión directa con lo sobrenatural. Si hay un arma secreta para los milagros, es la oración. Filipenses 4:6 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración no es un ritual vacío, es una línea directa con el trono de Dios, un puente entre lo humano y lo divino. Cuando oré por mi sanidad, no fue una súplica tímida, fue un clamor apasionado, una declaración de fe. Mateo 6:10 nos enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada vez que oras así, estás invitando el poder del cielo a irrumpir en tu realidad. Pero la oración requiere perseverancia. Lucas 18:1 dice que debemos orar siempre y no desmayar. No te rindas si la respuesta no llega de inmediato. Cada oración es escuchada, cada lágrima vista. Y cuando oras con otros, el poder se multiplica. Mateo 18:19-20 promete: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración en unidad es una fuerza imparable. Ejemplos bíblicos de milagros, historias que inspiran. La Biblia es un tesoro de milagros que nos muestran el carácter de Dios. Tomemos la resurrección de Lázaro en Juan 11. Este hombre llevaba 4 días muerto, su cuerpo en descomposición, cuando Jesús llegó, con una sola orden: Lázaro, ven fuera. La muerte retrocedió y Lázaro caminó vivo. Este no fue solo un acto de poder, fue una declaración de que Jesús es la vida misma. O considera la multiplicación de los panes y los peces en Mateo 14:13-21. Con 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Sobraron 12 cestas. Este milagro nos enseña que Dios no solo provee, lo hace en abundancia. En Marcos 2:1-12, un paralítico fue llevado a Jesús por sus amigos, quienes lo bajaron por el tejado. Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, y luego, levántate, toma tu lecho y vete. El hombre caminó, dejando a todos atónitos. Aquí vemos que los milagros sanan más que el cuerpo, restauran el alma. Estos relatos no son cuentos antiguos, son promesas vivas de lo que Dios puede hacer hoy. Milagros modernos, testimonios que prueban que Dios sigue obrando. ¿Crees que los milagros son solo historia? Déjame contarte lo que he visto. Una mujer con cáncer terminal, desahuciada por los médicos, oró con fe. En una reunión, sintió una paz sobrenatural. Los exámenes posteriores mostraron que el cáncer había desaparecido. Los médicos estaban perplejos. Ella sabía que era Dios. Un hombre, atrapado en la adicción por 20 años, clamó a Dios en su desesperación. En un instante, sintió una liberación que ningún programa pudo darle. Hoy, ayuda a otros a encontrar libertad. Y una familia al borde de perderlo todo recibió una donación inesperada que pagó sus deudas. Estos son milagros reales, pruebas de que Hebreos 13:8 es verdad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo experimentar milagros en tu vida? Tu mapa al poder de Dios. ¿Cómo puedes ver milagros? Primero, cultiva fe. Lee la Biblia, ora, cree. Segundo, obedece. Juan 2:5 dice: haced todo lo que Él os dijere. Tercero, persevera en oración. Cuarto, sé agradecido. Y quinto, rodéate de creyentes. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos. Estos pasos no son teoría, los he vivido y funcionan. 10 palabras que Satanás no soporta oír decir a un cristiano, poderosa enseñanza. El poder de tus palabras.
Bienvenidos a este viaje transformador que estás a punto de emprender conmigo. Hoy quiero compartir contigo algo que ha cambiado mi vida y que puede cambiar la tuya también. El poder de las palabras que pronunciamos como creyentes. No son solo sonidos que salen de nuestra boca, son declaraciones que resuenan en el ámbito espiritual, palabras que tienen la fuerza de mover montañas, derribar fortalezas y sí, hacer temblar al enemigo de nuestras almas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto de lo que dices? En cómo tus palabras pueden ser un arma poderosa en la batalla invisible que enfrentamos cada día. Voy a revelarte 10 frases específicas, 10 declaraciones que cuando las pronuncias con fe se convierten en un escudo impenetrable y una espada afilada. Estas no son palabras comunes, son verdades eternas que han sostenido a generaciones, que han dado esperanza en los momentos más oscuros y que han traído victoria donde parecía imposible. ¿Estás listo para descubrirlas? ¿Estás dispuesto a dejar que estas palabras transformen tu manera de ver el mundo y de enfrentarte a los desafíos? Quédate conmigo, porque esto no es solo una enseñanza, es una invitación a vivir en un nivel completamente nuevo de poder y propósito. Primera palabra, Jesús es el Señor. Comencemos con una declaración que es como un trueno en el cielo. Jesús es el Señor. Cuando digo esto, no estoy solo repitiendo una frase bonita, estoy afirmando una realidad que sacude los cimientos de todo lo que existe. ¿Qué significa realmente decir que Jesús es el Señor? Significa que Él tiene el control absoluto, que su poder supera cualquier fuerza en el universo, que su nombre está por encima de todo nombre. Imagina por un momento lo que esto implica. No hay situación, no hay problema, no hay enemigo que pueda resistir ante esa verdad. Piensa en los primeros cristianos, hace casi 2000 años, cuando el mundo estaba dominado por imperios que exigían adoración a sus gobernantes. En ese contexto, decir Jesús es el Señor era un acto de rebelión, una declaración de lealtad a un rey invisible pero invencible. Recuerdo leer sobre un hombre llamado Esteban, uno de los primeros seguidores de esta fe. Mientras lo rodeaban para ejecutarlo, levantó su mirada y proclamó haber visto a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Sabes qué pasó después? Su testimonio no solo desafió a sus acusadores, sino que encendió una chispa que aún arde hoy. ¿Por qué esta frase es tan poderosa? Porque cuando la digo, estoy poniendo todo en su lugar. Estoy recordándole al enemigo que él no tiene la última palabra, que su tiempo se acabó cuando Jesús venció la muerte. En mi propia vida he visto cómo pronunciar Jesús es el Señor en medio de la tormenta trae una paz que no puedo explicar. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que todo se derrumba a tu alrededor? Prueba decirlo en voz alta. Jesús es el Señor. Siente cómo esas palabras reordenan tu mundo interior y te devuelven la certeza de quién está realmente a cargo. Segunda palabra, soy salvo por la gracia. Ahora déjame llevarte a otra verdad que ha sido un ancla para mí. Soy salvo por la gracia. ¿Qué significa esto? Significa que no tengo que ganarme mi lugar ante Dios, que no hay una lista interminable de tareas que debo completar para ser aceptado. Mi salvación no depende de lo que hago, sino de lo que ya se hizo por mí. Es un regalo inmerecido que me llena de asombro cada vez que lo pienso. Hace siglos, esta idea sacudió al mundo. En el siglo XVI, un movimiento entero nació alrededor de esta verdad. Hombres y mujeres arriesgaron todo para proclamar que la salvación no se compra ni se negocia, se recibe por fe. Imagina vivir en una época donde te decían que tu valor dependía de cuánto podías pagar o de cuántas buenas obras podías acumular. Luego, de repente, alguien llega y dice, no, es por gracia. Eso fue como un terremoto espiritual, y aún hoy sus ondas resuenan en nuestras vidas. Cuando digo, soy salvo por la gracia, estoy desarmando una de las mentiras más grandes que el enemigo usa contra mí, que no soy suficiente. ¿Alguna vez has sentido esa voz que te susurra que no mereces amor, que tus errores te definen? Yo sí.
Pero entonces recuerdo esta verdad y la digo en voz alta: soy salvo por la gracia. Es como encender una luz en la oscuridad. De repente, la culpa se desvanece, la vergüenza pierde su poder y me paro firme sabiendo que mi valor no está en discusión. ¿No te gustaría sentir esa libertad también? Tercera palabra: la sangre de Cristo me limpia. Vamos con la siguiente: la sangre de Cristo me limpia. Esto es algo que no puedo decir sin estremecerme un poco, porque es tan profundo, tan real. La idea de que la sangre de Jesús tiene el poder de borrar mis errores, de lavarme por completo, es algo que va más allá de lo que mi mente puede entender del todo. Pero lo creo y lo siento cada vez que lo digo. Si miramos atrás, miles de años atrás, encontramos que esta idea de la sangre como purificación no es nueva. En tiempos antiguos, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de animales para cubrir sus pecados. Pero esos sacrificios eran solo una sombra, un anticipo de algo mayor. Cuando Jesús dio su vida, su sangre se convirtió en el sacrificio final, el que no solo cubre, sino que elimina el pecado para siempre. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es eso? Cuando digo, la sangre de Cristo me limpia, estoy declarando que no hay mancha que pueda quedarse en mí. El enemigo quiere que viva mirando atrás, cargando mis fracasos como una mochila pesada. Pero esta verdad me libera. Recuerdo un momento en mi vida en que me sentía atrapado por algo que había hecho, algo que me avergonzaba. Entonces, estas palabras vinieron a mí como un río fresco: la sangre de Cristo me limpia. Y de repente fue como si esa carga se disolviera. ¿Qué querrías tú que podrías soltar hoy diciendo esto? Cuarta palabra: tengo autoridad en Cristo. Sigamos con algo que me emociona cada vez que lo pienso. Tengo autoridad en Cristo. Esto no es un juego de palabras, es una realidad que cambia cómo enfrento cada día. Significa que no soy una víctima de las circunstancias ni un peón en manos del enemigo. En Cristo tengo poder, autoridad para resistir, para vencer, para reclamar lo que me pertenece. Piensa en los primeros discípulos, caminando por aldeas, enfrentando fuerzas oscuras que nadie más se atrevía a tocar. Jesús les había dicho: os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y ellos lo vivieron. Sanaban enfermos, liberaban oprimidos, todo porque sabían que esa autoridad les había sido dada. Hoy, esa misma autoridad está en mí y está en ti si la reclamas. Cuando digo, tengo autoridad en Cristo, estoy poniendo al enemigo en su lugar. No importa cuán fuerte parezca el ataque, yo tengo la última palabra porque Cristo me la dio. He visto esto en acción en mi propia vida cuando enfrento miedos o situaciones que parecen imposibles. Digo estas palabras y es como si un interruptor se encendiera. Paso de estar a la defensiva a tomar el control. ¿Y tú? ¿Qué cambiaría en tu vida si empezaras a vivir con esa autoridad? Quinta palabra: el Espíritu Santo me guía. Ahora hablemos de una verdad que me da paz todos los días. El Espíritu Santo me guía. No estoy solo en este camino. Hay una presencia divina, un consejero, un amigo que me dirige en cada paso. Jesús prometió que este Espíritu nos llevaría a toda la verdad, y yo lo he experimentado una y otra vez. A lo largo de la historia, los creyentes han dependido de esta guía. Imagina a los primeros líderes de la Iglesia enfrentando decisiones enormes sin manuales ni mapas. Fue el Espíritu quien les mostró el camino, quien les dio claridad en medio del caos, y sigue haciéndolo hoy. Cuando digo el Espíritu Santo me guía, estoy rechazando la confusión y el miedo que el enemigo quiere sembrar en mí. En lugar de sentirme perdido, levanto mi mirada y confío en esa voz suave que me dice: este es el camino. Recuerdo una vez que enfrenté una decisión difícil sin saber qué hacer. Dije estas palabras y esperé. No fue un relámpago, pero poco a poco la paz vino y supe qué dirección tomar. ¿No te gustaría tener esa certeza también? Sexta palabra: la palabra de Dios es verdad. Pasemos a algo que es como una roca sólida para mí. La palabra de Dios es verdad. En un mundo lleno de opiniones y engaños, estas palabras me dan un fundamento que no se tambalea.
La Biblia no es solo un libro, es la voz de Dios hablando directamente a mi corazón y yo sé que puedo confiar en ella. Hace siglos, hombres y mujeres dieron sus vidas para que esta palabra estuviera en nuestras manos. En tiempos oscuros, cuando la verdad era escondida, ellos lucharon para que la luz de las Escrituras brillara. Y gracias a eso, hoy puedo abrir mi Biblia y encontrar vida en cada página. Cuando digo, la palabra de Dios es verdad, estoy cerrándole la puerta a las mentiras del enemigo. Él quiere que dude, que cuestione, pero yo elijo aferrarme a lo que sé que es cierto. Esto me ha sostenido en momentos de duda, cuando todo parecía incierto. ¿Y tú? ¿Qué harías si decidieras hoy que esta palabra es tu brújula? Séptima palabra, soy más que vencedor. Aquí va una que me llena de fuego. Soy más que vencedor. No solo sobrevivo, triunfo. No solo paso por las pruebas, salgo de ellas más fuerte, más sabio, más cerca de Dios. Esto es lo que significa ser más que vencedor. La victoria no es solo el final, es el proceso entero. Piensa en los cristianos a lo largo de la historia que enfrentaron lo imposible, persecuciones, enfermedades, pérdidas, y aún así salieron adelante, no porque fueran perfectos, sino porque confiaban en aquel que los amaba. Esa es la promesa que tengo y que tú tienes también. Cuando digo soy más que vencedor, estoy declarando que el enemigo no puede detenerme. He vivido esto en mis propias batallas, cuando todo parecía perdido, pero algo dentro de mí se levantó y dijo, no, yo gano. ¿Qué victoria necesitas reclamar hoy? Di estas palabras y mira cómo cambian tu perspectiva. Octava palabra, Dios es mi refugio y fortaleza. Sigamos con una verdad que me envuelve como un abrazo. Dios es mi refugio y fortaleza. Cuando el mundo se siente como una tormenta, sé que tengo un lugar seguro, una fuerza que no se agota. Los salmos están llenos de esta idea. Hace miles de años, un rey escribió que Dios era su refugio en medio de guerras y traiciones, y esa misma promesa sigue viva hoy. No importa que venga contra mí, sé que estoy protegido. Cuando digo Dios es mi refugio y fortaleza, le estoy diciendo al enemigo que no puede tocarme. Esto me ha dado paz en noches oscuras, cuando el miedo quería ganar. ¿Y tú? ¿Dónde necesitas refugio hoy? Di estas palabras y siente cómo te sostienen. Novena palabra, el amor de Dios nunca falla. Casi terminamos y esta es especial. El amor de Dios nunca falla. No importa cuántas veces caiga, cuántas veces dude, este amor está ahí, constante, eterno. Es lo que me mantiene en pie. A lo largo de los siglos, este amor ha movido a personas a hacer cosas extraordinarias, cuidar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, dar esperanza a los perdidos. Porque cuando sabes que eres amado así, no puedes quedarte quieto. Cuando digo, el amor de Dios nunca falla, estoy silenciando las voces que dicen que no valgo nada. He sentido este amor en mis peores días y sé que tú también puedes. ¿Qué cambiaría si creyeras esto con todo tu corazón? Décima palabra, la victoria es mía en Cristo. Y terminamos con un grito de triunfo, la victoria es mía en Cristo. Esta es la certeza final, la verdad que corona todo. No importa la batalla, el resultado ya está decidido. Gano porque Cristo ganó primero. Hace 2000 años, esa victoria se selló en una cruz y una tumba vacía. Y desde entonces, los creyentes han vivido con esa esperanza, incluso enfrentando la muerte. Porque la victoria no es solo para hoy, es para siempre. Cuando digo la victoria es mía en Cristo, estoy celebrando mi destino. Esto me ha dado fuerza para seguir adelante, para no rendirme. ¿Y tú? Di estas palabras y camina en la victoria que ya es tuya. Hemos recorrido juntas estas 10 declaraciones y mi oración es que no solo las escuches, sino que las hagas tuyas. Son más que palabras, son poder, vida, verdad. El enemigo no soporta oírlas porque sabe lo que significan, su derrota y nuestra libertad. Así que te invito a decirlas, a vivirlas, a dejar que transformen cada rincón de tu ser. ¿Estás listo para esto? El cambio comienza ahora.
Para activar el poder del Espíritu Santo en ti, haz esto. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande dentro de ti? ¿Algo que está esperando ser liberado? ¿Un poder que podría cambiarlo todo? ¿Tus miedos, tus dudas, tu vida entera? Hoy quiero hablarte de ese poder. No es un sueño lejano ni una ilusión inalcanzable. Es el poder del Espíritu Santo. Una fuerza divina que está a tu alcance, lista para transformar cada rincón de tu existencia. Pero aquí está el secreto que muchos pasan por alto. No se trata solo de saber que existe, sino de aprender a activarlo, a encender esa chispa que te llevará a una vida de propósito, libertad y victoria. Imagina por un momento que eres como una lámpara poderosa, creada para brillar con una luz intensa que ilumina todo a su alrededor. Pero hasta ahora has estado desconectada, atrapada en la oscuridad, sin alcanzar tu verdadero potencial. El Espíritu Santo es la corriente que te conecta, el interruptor que enciende tu luz interior. Y en este video voy a guiarte paso a paso para que descubras cómo activar ese poder en tu vida. No será una conferencia aburrida ni un sermón complicado. Será un viaje emocionante que te llevará a experimentar una transformación real, profunda y duradera. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Y si hoy fuera el día en que todo cambia? ¿Y si hoy descubrieras la clave para vivir con una paz que no se explica, un gozo que no se apaga y un poder que te hace imparable? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos te revelaré cómo el Espíritu Santo puede revolucionar tu vida, cómo puede tomar lo ordinario y convertirlo en extraordinario. Prepárate para despertar, para levantarte y para reclamar la vida abundante que siempre estuvo destinada para ti. La Biblia dice en Juan 10, versículo 10, que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esa abundancia no es solo material, es espiritual, emocional y eterna, y el Espíritu Santo es quien la hace posible. Esta introducción usa preguntas retóricas para captar tu atención y una metáfora relatable, la lámpara, para ilustrar el potencial dormido dentro de ti. Mi objetivo es encender tu curiosidad y plantarte la semilla de la esperanza. La idea de que algo poderoso está a punto de suceder si sigues escuchando. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Para activar el poder del Espíritu Santo, primero necesitas saber quién es Él. Algunos lo imaginan como una fuerza misteriosa, como el viento o una energía vaga que flota en el aire. Pero la verdad es mucho más asombrosa. El Espíritu Santo no es solo una sensación, es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tan real, tan poderoso y tan amoroso como el Creador del universo, porque Él es el Creador, presente desde el primer instante de la historia. Piensa en esto. Cuando el mundo no era más que un caos oscuro, la Biblia nos dice en Génesis 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba allí, trayendo orden, vida y belleza a la nada. Y no se quedó en el pasado. Siglos después, Jesús prometió a sus seguidores algo increíble. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, versículo 16. Ese consolador es el Espíritu Santo, enviado para estar contigo, no solo por un momento, sino por toda la eternidad. Pero espera, hay más. Él no es solo un compañero silencioso. La Escritura dice en Juan 16, versículo 8, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él te despierta, te sacude, te muestra dónde necesitas cambiar y te guía hacia la verdad. Y lo más increíble de todo, cuando aceptas a Cristo, Él viene a vivir dentro de ti. Sí, dentro de ti. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra hace su hogar en tu corazón, listo para darte poder, dirección y una paz que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Contexto histórico. Esta verdad sobre el Espíritu Santo no es algo que inventé yo. Hace siglos, en los primeros concilios de la Iglesia, como el de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en 381,
los líderes cristianos se reunieron para afirmar que el Espíritu Santo es completamente Dios, igual en esencia al Padre y al Hijo. Esta creencia ha sostenido la fe de millones a lo largo de la historia, desde los apóstoles hasta hoy. Análisis de impacto. Entender que el Espíritu Santo es una persona divina, no una fuerza impersonal, cambia todo. No estás invocando una energía cósmica, estás invitando a Dios mismo a entrar en tu vida. Esto te da una relación personal con Él, una conexión que puede transformar tus días más oscuros en momentos de esperanza y claridad. Quédate conmigo, porque pronto te mostraré cómo hacer que ese poder sea una realidad viva en ti. El poder del Espíritu Santo en la historia, transformando vidas y naciones. El poder del Espíritu Santo no es solo una idea bonita, es una fuerza que ha cambiado el mundo una y otra vez. Déjame llevarte a un momento que lo demuestra todo. El día de Pentecostés. Imagina a los discípulos de Jesús, escondidos en un aposento alto, llenos de miedo y sin saber qué hacer después de la crucifixión. De repente, algo extraordinario sucede. La Biblia dice en Hechos 2, versículos 1 al 4, que vinieron del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y se llenaron todos del Espíritu Santo. En ese instante, hablaron en lenguas que nunca habían aprendido, predicaron con una valentía que no tenían antes, y 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Ese fue el nacimiento de la iglesia, y todo comenzó con el poder del Espíritu Santo. Pero esa no fue la única vez. Avanza en la historia al siglo XVI, a un tiempo de oscuridad espiritual en Europa. La iglesia estaba llena de corrupción, y la verdad del Evangelio parecía perdida. Entonces, hombres valientes como Martín Lutero se levantaron, guiados por el Espíritu Santo, para desafiar el statu quo. En 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en una puerta en Wittenberg, encendiendo la Reforma protestante. Ese movimiento trajo la palabra de Dios de vuelta a las manos del pueblo, y todo fue posible porque el Espíritu dio sabiduría y coraje a quienes lo buscaron. Luego, en el siglo XVIII, cruzamos el océano hacia las colonias americanas. Allí, predicadores como George Whitefield y Jonathan Edwards encendieron el gran despertar. Imagina multitudes reunidas al aire libre, escuchando mensajes sobre el arrepentimiento y la gracia, mientras el Espíritu Santo movía corazones. Miles se volvieron a Dios, y esa ola de avivamiento ayudó a formar una nación basada en la libertad y la fe. Y no podemos olvidar el siglo XX, cuando en 1906, en una pequeña calle llamada Azusa en Los Ángeles, comenzó un avivamiento que cambió la iglesia moderna. Gente de todas las razas y clases se reunió y el Espíritu Santo se manifestó con dones como lenguas y sanidades. Ese movimiento pentecostal ha tocado a millones, demostrando que el poder del Espíritu Santo no tiene límites de tiempo ni lugar. Datos históricos. Pentecostés marcó el comienzo de la iglesia con un evento sobrenatural que aún resuena hoy. La Reforma transformó la fe cristiana al devolver la autoridad a las Escrituras. El gran despertar no solo fue espiritual, sino que también fomentó ideas de igualdad que influyeron en la independencia americana. Y el avivamiento de Azusa rompió barreras raciales y sociales, mostrando el poder unificador del Espíritu. Análisis de impacto. Estos momentos no fueron accidentes, fueron explosiones del poder del Espíritu Santo que cambiaron el curso de la historia. Y aquí está la buena noticia. Ese mismo poder que transformó a los discípulos, a las naciones y a millones de personas está disponible para ti hoy. No es una reliquia del pasado, es una promesa viva para tu presente. ¿Por qué necesitas el poder del Espíritu Santo? La clave para una vida victoriosa. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿realmente necesito este poder en mi vida? Déjame ser claro, sí, lo necesitas, y más de lo que imaginas. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de caos, tentaciones que te arrastran, miedos que te paralizan, y una presión constante para conformarte a lo que todos los demás están haciendo.
Sin el Espíritu Santo, es fácil sentirse perdido, agotado, como si estuvieras luchando una batalla que no puedes ganar. Pero con el Espíritu Santo, todo cambia. Él te da poder para vencer. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 11, que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Entiendes lo que eso significa? El mismo poder que rompió las cadenas de la muerte está dentro de ti, listo para darte victoria sobre el pecado, la duda y el desaliento. Y no solo eso, el Espíritu Santo te da claridad en un mundo lleno de confusión. Jesús dijo en Juan 16, versículo 13, que cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Él te ayuda a entender la palabra de Dios, a tomar decisiones sabias, a ver más allá de las mentiras que el mundo te vende. En un tiempo donde la verdad parece relativa, Él es tu brújula, tu luz en la oscuridad. Pero hay algo más, algo que todos anhelamos: paz. No importa cuán fuerte sea la tormenta en tu vida, el Espíritu Santo es tu consolador. En Juan 14, versículo 27, Jesús dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz no depende de tus circunstancias. Viene de la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Él te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Contexto bíblico. Romanos 8, versículo 11, nos muestra que el Espíritu Santo no solo promete vida eterna, sino poder para vivir hoy. Juan 16, versículo 13, enfatiza su papel como guía. Y Juan 14, versículo 27, nos asegura su paz sobrenatural. Análisis de impacto. En un mundo donde la ansiedad y el estrés son epidémicos, el Espíritu Santo ofrece algo que ningún terapeuta, medicamento o filosofía puede dar: una paz divina y un poder que trasciende lo humano. Necesitas al Espíritu Santo porque sin Él estás peleando solo. Con Él tienes al Todopoderoso de tu lado. ¿Cómo activar el poder del Espíritu Santo en tu vida? Pasos prácticos. Llegamos al corazón de este video. ¿Cómo activar el poder del Espíritu Santo en tu vida? No necesitas un título teológico ni un ritual complicado. Lo que necesitas es un corazón dispuesto, fe y un poco de obediencia. Déjame guiarte a través de 5 pasos prácticos que cambiarán tu vida para siempre. Paso 1. Arrepentimiento y fe. Todo comienza aquí. No puedes invitar al Espíritu Santo a una vida llena de pecados sin rendirte primero. La Biblia dice en Hechos 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse no es solo lamentar tus errores, es dar un giro completo, dejar atrás el pasado y correr hacia Dios con fe. Paso 2, petición en oración. Jesús nos dio una promesa increíble en Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo es un regalo, pero tienes que pedirlo. Cierra los ojos, alza tu voz y dile a Dios: lléname con tu Espíritu. Ora con fe, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Paso 3. Obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no trabaja separado de la Escritura. Jesús dijo en Juan 14, versículos 15 y 16, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Si quieres que el Espíritu Santo fluya en tu vida, alinea tus acciones con la palabra de Dios. Lee la Biblia, estudia sus mandatos y vívelos. La obediencia es la llave que abre la puerta a su poder. Paso 4. Rendición total. Aquí es donde muchos se detienen, pero no tú. Activar el Espíritu Santo significa darle todo: tus planes, tus sueños, tus temores. Gálatas 5, versículo 25 dice:
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No puedes quedarte con pedazos de tu vida para ti mismo. Entrégale el control completo y mira cómo Él obra milagros. Paso 5. Espera con expectativa. Finalmente, confía y espera. A veces el Espíritu Santo viene como un viento impetuoso, otras veces como una brisa suave, pero siempre está obrando. Hechos 1, versículo 8, promete: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Levántate cada día esperando que Él se mueva, que Él hable, que Él te transforme. Contexto práctico. Estos pasos no son nuevos. En 1904, en Gales, un joven predicador lideró un avivamiento que transformó una nación entera al enfatizar el arrepentimiento, la oración y la obediencia. Miles se rindieron al Espíritu Santo y el impacto se sintió por generaciones. Análisis de impacto. Estos pasos son simples pero profundos. Te dan un mapa claro para pasar de la teoría a la práctica, de la curiosidad a la transformación. Si lo sigues, no solo sentirás al Espíritu Santo, verás su poder desatado en tu vida. Los frutos y dones del Espíritu Santo, evidencia de su presencia. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, no solo lo sientes, lo ves. Su presencia produce frutos y dones que cambian quién eres y cómo impactas al mundo. Déjame explicarte. Primero, los frutos. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto no es algo que puedas fingir o forzar. Es lo que brota naturalmente cuando el Espíritu Santo vive en ti. Imagina despertarte con un amor que no se agota, un gozo que no depende de tus circunstancias, una paz que silencia toda ansiedad. Eso es lo que Él hace en ti. Luego están los dones. En 1 Corintios 12, versículos 4 al 11, se nos dice que el Espíritu da diversidad de dones: sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. Estos dones no son para alardear, son para servir, para edificar a otros y glorificar a Dios. Tal vez tengas el don de enseñar, de sanar o de orar con poder. Sea lo que sea, el Espíritu te lo da para que hagas una diferencia. Los frutos son el carácter de Cristo formado en ti por el Espíritu. Los dones son las herramientas que Él te entrega para su obra. Juntos muestran que el Espíritu Santo no es solo una experiencia, es una vida transformada. Esto es lo emocionante. El Espíritu Santo no solo te cambia a ti, te usa para cambiar a otros. Los frutos te hacen una luz en la oscuridad. Los dones te hacen un instrumento en las manos de Dios. ¿No quieres eso para tu vida? Manteniendo el poder del Espíritu Santo. Una vida de comunión continua. Activar el Espíritu Santo es solo el comienzo. Mantener su poder requiere una relación diaria. Piensa en esto como una amistad. No puedes esperar que crezca si no pasas tiempo con Él. Ora cada día, no solo hablando, sino escuchando. En 1 de Reyes 19, versículo 12, Dios habló a Elías en un silbo apacible y delicado. El Espíritu Santo a menudo susurra: estate atento. Sumérgete en la palabra de Dios. El Espíritu y la Escritura son inseparables. Él te revelará verdades que transformarán tu mente y tu corazón. Y no te aísles. Hechos 4, versículo 31, dice que cuando los creyentes oraron juntos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. La comunidad aviva su poder. Finalmente, no lo apagues. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19, advierte: no apaguéis al Espíritu. El pecado, la desobediencia o la duda pueden silenciarlo. Mantén tu corazón abierto y obediente. Hombres y mujeres a lo largo de la historia, como aquellos que oraron por avivamientos masivos, vivieron en esta comunión y vieron resultados extraordinarios. Esto asegura que el Espíritu Santo no sea solo un momento, sino una vida.
Es un llamado a la constancia que promete poder continuo. Hemos viajado juntos por este camino, desde descubrir al Espíritu Santo hasta aprender cómo activar su poder. Pero ahora depende de ti. Hoy te invito a orar. Padre, lléname con tu Espíritu Santo. Me arrepiento, te entrego todo y confío en ti. Si lo haces con fe, verás una transformación que no puedes imaginar. El mismo poder que resucitó a Jesús, que cambió a los apóstoles y que ha movido montañas a lo largo de la historia, está listo para obrar en ti. Cree, ríndete y obedece. Tu vida nunca será la misma. Gracias por estar aquí. Que el Espíritu Santo te llene de poder y propósito cada día. Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar 3 veces al día. Hubo un tiempo en mi vida en el que todo parecía desmoronarse. Me despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, abrumado por las preocupaciones del día que apenas comenzaba. Las facturas se acumulaban, las relaciones con las personas que más quería estaban desgastadas por malentendidos y tensiones, y mi mente era un torbellino de pensamientos que no podía controlar. Sentía que cargaba el peso del mundo sobre mis hombros y no había salida a la vista. Fue en ese oscuro rincón de desesperación donde algo dentro de mí clamó por ayuda, por una luz que me guiara fuera del caos. No sabía cómo empezar, pero en mi interior sabía que necesitaba conectar con algo más grande, algo eterno. Necesitaba a Dios. Recuerdo claramente esa noche fría, sentado en el borde de mi cama, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. No tenía palabras elegantes ni oraciones preparadas, solo un susurro roto. Dios, si estás ahí, ayúdame. Fue un momento crudo, vulnerable, pero también poderoso. En ese instante sentí una presencia que no puedo explicar con palabras humanas. Una paz que comenzó a envolverme como un manto cálido en medio de la tormenta. No lo sabía entonces, pero ese fue el comienzo de un viaje transformador, un viaje en el que el Espíritu Santo me tomaría de la mano y me enseñaría el poder de la oración. No una oración cualquiera, sino una práctica deliberada, constante y guiada, que me llevó a orar 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Este guión es mi historia, mi testimonio de cómo esa disciplina cambió mi vida desde los cimientos y mi invitación para que tú también descubras este poder transformador. Quiero que imagines por un momento tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido perdido, atrapado en el caos del día a día, buscando una salida? Si es así, quédate conmigo. Lo que estoy a punto de compartir no es solo una historia, es una llave que puede abrir la puerta a una conexión más profunda con Dios, una paz que no depende de las circunstancias y una fuerza que te llevará más allá de lo que jamás imaginaste posible. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La importancia de la oración en la vida cristiana. La oración no es un simple acto religioso, es el latido de la vida cristiana, el puente que une nuestra alma frágil con el corazón infinito de Dios. Es en ese espacio sagrado donde encontramos refugio en medio de la tormenta, dirección cuando el camino se vuelve borroso y fortaleza cuando nuestras fuerzas se agotan. La Biblia, la palabra viva de Dios, nos habla una y otra vez sobre la necesidad de orar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos da una instrucción clara y poderosa: orad sin cesar. 3 palabras que encierran una verdad profunda. No se trata de un mandato imposible, sino de una invitación a vivir en una comunicación constante con nuestro Creador, a mantener nuestras almas alineadas con su voluntad en cada momento del día. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si trataras la oración como el aire que respiras? No esperas a un momento especial para inhalar. Lo haces porque es esencial para vivir. De la misma manera, la oración no es un lujo reservado para los domingos o los tiempos de crisis. Es una necesidad espiritual que nos sostiene en todo momento. En Filipenses,
capítulo 4, versículo 6, encontramos otra joya. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí, la oración se presenta como el antídoto perfecto para la ansiedad que nos consume. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por las preocupaciones? Este versículo nos dice que no tenemos que cargar ese peso solos. Podemos llevarlo a Dios, presentarle nuestras necesidades y recibir su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Históricamente, la oración ha sido el fundamento de la fe de los grandes hombres y mujeres de Dios. Desde Moisés, intercediendo por el pueblo de Israel en el desierto, hasta los apóstoles reunidos en el aposento alto, esperando el poder del Espíritu Santo, la oración ha sido el canal a través del cual Dios obra milagros, transforma vidas y revela su voluntad. No es un monólogo vacío, es un diálogo vivo con el Dios que nos creó, nos conoce y nos ama más allá de lo que podemos comprender. Y aquí está la clave. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que Él habla con nosotros a través de su Espíritu, guiándonos, consolándonos y dándonos propósito. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo llevar esta verdad a la práctica de una manera que revolucionará tu vida. Orar 3 veces al día, un fundamento bíblico e histórico. La idea de orar 3 veces al día no es algo que inventé en un momento de inspiración. Tiene raíces profundas en la historia y en las Escrituras. Retrocedamos miles de años atrás a los tiempos del Antiguo Testamento. En el Salmo 55, versículo 17, el rey David, un hombre descrito como alguien conforme al corazón de Dios, nos da una pista poderosa. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Aquí vemos un ritmo deliberado, un patrón que abarca todo el día. David no oraba solo cuando estaba en problemas o cuando se sentía inspirado. Él estructuraba su día alrededor de la oración, asegurándose de que su conexión con Dios fuera constante, desde el amanecer hasta el anochecer. Este no era un hábito exclusivo de David. En la tradición judía, la oración 3 veces al día era una práctica común, un reflejo de la devoción a Dios en cada etapa del día. Los judíos piadosos pausaban sus actividades para orar al amanecer, a mediodía y al atardecer, reconociendo que cada momento pertenece a Dios. Esta disciplina también se ve en el Nuevo Testamento. Piensa en Daniel, un hombre de fe inquebrantable. En Daniel, capítulo 6, versículo 10, leemos: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Imagina esto. Daniel enfrentaba la amenaza de muerte por su fe, pero no permitió que el miedo interrumpiera su rutina de oración. 3 veces al día se postraba ante Dios no por obligación, sino por una convicción profunda de que la oración era su lifeline, su conexión directa con el Todopoderoso. ¿Por qué 3 veces al día? Porque el día tiene un ritmo natural. Comenzamos con la mañana, enfrentamos el ajetreo del mediodía y cerramos con la noche. Orar en estos momentos nos ancla, nos reorienta y nos recuerda que Dios está con nosotros en cada etapa. En la mañana, la oración establece el tono del día, invitando a Dios a guiarnos. A mediodía, nos da un respiro en medio del caos, una pausa para recalibrar. Y por la noche, nos permite reflexionar, dar gracias y entregar nuestras cargas antes de descansar. Este ritmo no es arbitrario, es un diseño divino que nos ayuda a vivir intencionalmente en la presencia de Dios. Quédate conmigo, porque ahora te contaré cómo el Espíritu Santo toma esta práctica y la lleva a un nivel completamente nuevo. El papel del Espíritu Santo en la oración. Si alguna vez has intentado orar y te has sentido perdido, sin saber qué decir o cómo expresar lo que llevas en el corazón, no estás solo. Yo también he estado ahí, sentado en silencio, buscando palabras que no llegaban. Pero aquí está la buena noticia. No tenemos que hacerlo solos.
El Espíritu Santo, el Consolador prometido por Jesús, está con nosotros para guiarnos en la oración. En Romanos capítulo 8, versículo 26, encontramos esta promesa increíble. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detente un momento y piensa en esto. El Espíritu Santo no solo nos escucha, Él intercede por nosotros, tomando nuestras oraciones torpes y transformándolas en algo perfecto ante el trono de Dios. Cuando comencé a orar 3 veces al día, no fue porque tuviera un don natural para la oración. De hecho, al principio me sentía torpe, inseguro, repitiendo las mismas frases una y otra vez. Pero entonces aprendí a invitar al Espíritu Santo a cada momento de oración. Empecé a decir: Espíritu Santo, ven y enséñame, guía mis palabras, muestra mi corazón. Y algo asombroso comenzó a suceder. Mis oraciones dejaron de ser una lista de peticiones y se convirtieron en un diálogo vivo. Había momentos en los que no necesitaba palabras. Simplemente me sentaba en silencio, sintiendo la presencia de Dios, y el Espíritu Santo hablaba por mí. Es como si Él conociera las profundidades de mi alma mejor que yo mismo, llevando mis necesidades, mis alegrías y mis dolores directamente al Padre. Este rol del Espíritu Santo no es algo nuevo. Desde el día de Pentecostés, cuando descendió sobre los discípulos en lenguas de fuego, Él ha sido el guía de los creyentes, el que nos capacita para vivir una vida de fe auténtica. En la oración, Él es nuestro maestro, nuestro intercesor, nuestro compañero. Cuando oramos 3 veces al día bajo su dirección, no solo hablamos con Dios, permitimos que Él hable a través de nosotros, moldeándonos, sanándonos y alineándonos con su propósito. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es cómo esta práctica transformó mi vida y cómo puede transformar la tuya también. Testimonios personales. La transformación a través de la oración. Quiero abrirte mi corazón y contarte cómo orar 3 veces al día, guiado por el Espíritu Santo, cambió mi vida de maneras que nunca imaginé. Antes de adoptar esta disciplina, vivía en un estado constante de ansiedad. Cada mañana era una lucha. Me despertaba con la mente llena de preocupaciones. ¿Cómo iba a pagar las cuentas? ¿Cómo iba a reparar esa relación rota? ¿Qué iba a hacer con mi futuro incierto? Era como si una nube oscura me siguiera a todas partes, robándome la paz y la alegría. Pero cuando comencé a orar en la mañana, algo cambió. No fue instantáneo, pero poco a poco, al entregar mis preocupaciones a Dios y pedir la guía del Espíritu Santo, empecé a sentir una paz que no podía explicar. Era como si una voz suave me dijera: no estás solo, yo estoy contigo. A mediodía, en medio del ajetreo del día, solía sentirme agotado, abrumado por las demandas del trabajo y las interrupciones constantes. Pero cuando empecé a tomar una pausa para orar, aunque fueran solo unos minutos, todo cambió. Recuerdo un día en particular. Estaba en medio de una reunión tensa, con plazos apretados y expectativas altas. Me excusé por un momento, fui a un rincón tranquilo y oré: Espíritu Santo, dame claridad y calma. Cuando volví, las cosas no habían cambiado mágicamente, pero yo sí. Mi mente estaba enfocada, mi corazón estaba en paz y pude manejar la situación con una fuerza que no venía de mí misma. Por las noches, antes de dormir, solía repasar mentalmente todo lo que había salido mal en el día, dejando que la culpa y el arrepentimiento me robaran el sueño. Pero cuando comencé a cerrar mi día con oración, todo eso cambió. Empecé a dar gracias por las bendiciones del día, a entregar mis errores a Dios y a pedir su paz para descansar. Una noche, después de una discusión dolorosa con un ser querido, oré: Señor, sana esto, guía mis palabras mañana. Dormí profundamente esa noche y al día siguiente, la conversación que tuvimos fue un paso hacia la reconciliación. La oración 3 veces al día no solo transformó mi relación con Dios, sanó mi mente, fortaleció mis relaciones y me dio una esperanza que no se apaga. Esto no es solo mi historia, puede ser la tuya. Imagina despertarte con paz, enfrentar el día con claridad y acostarte con gratitud.
Eso es lo que la oración guiada por el Espíritu Santo puede hacer. Quédate conmigo, porque ahora te daré herramientas prácticas para que tú también vivas esto. Técnicas prácticas para orar 3 veces al día. Ahora que has escuchado cómo la oración 3 veces al día transformó mi vida, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo hago esto parte de mi rutina? No te preocupes, no necesitas ser un experto en teología ni tener horas libres al día. Lo que necesitas es intención, un poco de disciplina y la guía del Espíritu Santo. Déjame compartir contigo algunas técnicas prácticas que me han ayudado a hacer de esta práctica una realidad, incluso en los días más ocupados. Primero, establece horarios específicos. La belleza de orar 3 veces al día está en su simplicidad: mañana, mediodía y noche. No tienen que ser sesiones largas, incluso 5 minutos pueden ser poderosos si los haces con corazón. Por ejemplo, yo oro al despertar, alrededor del mediodía y justo antes de dormir. Encuentra momentos que funcionen para ti y hazlos sagrados. Segundo, crea un espacio tranquilo. No necesitas una capilla. Puede ser una esquina de tu habitación, tu escritorio o incluso tu auto estacionado. Lo importante es que sea un lugar donde puedas desconectarte del ruido y conectarte con Dios. Tercero, comienza cada oración invitando al Espíritu Santo. Yo digo algo como: Espíritu Santo, ven y enséñame a orar. Guía mis palabras y mi corazón. Esto abre la puerta para que Él dirija el momento, haciendo que tu oración sea más que palabras. Se convierte en un encuentro. Cuarto, usa la Biblia como tu guía. Lee un versículo y medita en él. Por ejemplo, puedes tomar Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y reflexionar en cómo Dios te cuida. Deja que las Escrituras den forma a tus oraciones. Finalmente, sé consistente. La oración es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. No te desanimes si al principio te cuesta. Con el tiempo, se convertirá en una parte esencial de tu día. Estas técnicas no son reglas rígidas, son herramientas para ayudarte a construir un hábito que cambiará tu vida. En un mundo que te empuja a correr sin parar, la oración 3 veces al día es tu ancla, tu refugio, tu fuente de poder. Quédate conmigo, porque ahora abordaremos cómo superar los obstáculos que podrían detenerte. Superando obstáculos en la oración. Sé lo que estás pensando. Todo esto suena increíble, pero ¿qué pasa cuando la vida se interpone? Porque la verdad es que orar no siempre es fácil. Hay días en los que las distracciones parecen multiplicarse. El teléfono suena, los niños gritan, el trabajo no da tregua. Otros días, la motivación simplemente no está ahí. Te sientas a orar y tu mente divaga o te sientes seco espiritualmente. Y luego está el enemigo invisible, esa guerra espiritual que no vemos, pero sentimos. La Biblia nos advierte en Efesios, capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Satanás no quiere que ores, porque sabe que la oración es tu arma más poderosa. Pero aquí está la buena noticia, no estás solo en esta lucha. El Espíritu Santo está contigo para ayudarte a superar cada obstáculo. Cuando las distracciones amenazan con robar tu enfoque, recuerda Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Un simple acto de voluntad, decir no a la distracción y sí a Dios, puede cambiarlo todo. Si el tiempo es el problema, empieza pequeño. 5 minutos robados entre reuniones o mientras esperas el café pueden ser un comienzo poderoso. Y si te sientes seco, sin palabras, confía en el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 26, nos asegura que Él intercede por nosotros, incluso con gemidos indecibles. Recuerdo un día particularmente caótico. Mi agenda estaba llena, mi mente agotada, y cuando intenté orar a mediodía, todo lo que pude hacer fue suspirar. Pero ofrecí ese suspiro a Dios
y sentí su presencia de una manera que no esperaba. La oración no tiene que ser perfecta, tiene que ser real. Persevera, porque cada vez que eliges orar, estás ganando una batalla espiritual y acercándote más a Dios. Quédate conmigo, porque ahora cerraremos con un llamado que puede cambiar tu vida. Hemos recorrido un largo camino juntos. Te he compartido cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar 3 veces al día, transformando mi ansiedad en paz, mi caos en claridad y mi soledad en una conexión profunda con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esto? Vivimos en un mundo que nunca se detiene, un mundo lleno de ruido, distracciones y demandas que amenazan con ahogar la voz de Dios en nuestras vidas. Pero no tiene que ser así. La oración 3 veces al día, guiada por el Espíritu Santo, es tu ancla en la tormenta, tu refugio en el desierto, tu fuente de poder en un mundo que te deja vacío. Te invito a tomar una decisión hoy, no mañana, no cuando las cosas se calmen, porque la vida rara vez lo hace, sino ahora. Comienza con algo simple. Dedica 5 minutos esta mañana, 5 a mediodía y 5 esta noche a orar. Invita al Espíritu Santo a guiarte. Usa un versículo bíblico como base y habla con Dios desde tu corazón. No esperes a que la vida te abrume. Toma acción ahora y descubre el poder transformador de la oración. Imagina cómo sería tu vida con una paz que no se explica, una claridad que corta la confusión y una esperanza que no se apaga. Eso está al alcance de tu mano. No dejes que el ruido del mundo te robe este regalo. Toma este paso de fe y te prometo que verás cómo Dios obra en ti de maneras que nunca imaginaste. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Cómo el Espíritu Santo me guía para escuchar su voz a diario. Desde los albores de la humanidad, en cada rincón del mundo, las personas han buscado una conexión profunda con algo mayor que ellas mismas. En las antiguas civilizaciones, los egipcios alzaban sus ojos a los cielos, buscando la guía de sus dioses. Los griegos consultaban oráculos, esperando escuchar una voz que les diera claridad en medio del caos. Hoy, en un mundo acelerado, lleno de distracciones digitales y ruido constante, ese anhelo no ha cambiado. Todos, en el fondo de nuestro ser, deseamos una guía, una voz que nos hable al corazón, que nos dé propósito, paz y dirección. Pero, ¿cómo encontramos esa voz? ¿Cómo sabemos que es real? ¿Cómo podemos estar seguros de que no es solo nuestra imaginación o el eco de nuestras propias emociones? La respuesta está en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descrita en la Biblia como el Consolador, el Guía, el que nos lleva a toda verdad. Juan 16, versículo 13. No es una fuerza impersonal ni una energía vaga. Es Dios mismo, vivo, activo y deseoso de hablarte cada día. Este video no es solo una enseñanza, es una invitación a transformar tu vida, a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo de manera clara, constante y poderosa. No necesitas ser un teólogo, un pastor, ni haber estudiado años en un seminario. Todo lo que necesitas es un corazón abierto y un deseo genuino de conocer a Dios más profundamente. A lo largo de este viaje te compartiré, desde mi propia experiencia, cómo he aprendido a escuchar esa voz divina, cómo ha cambiado mi vida y cómo puede cambiar la tuya. Prepárate, porque esto no será solo un video, será un encuentro con el poder de Dios. ¿Qué significa escuchar al Espíritu Santo? Antes de aprender cómo escuchar al Espíritu Santo, debemos entender qué significa realmente esta conexión. La idea de escuchar a Dios puede sonar mística, lejana, reservada para los profetas de la antigüedad como Moisés, que escuchó a Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, versículos 1 al 4, o Samuel, cuya voz fue despertada en la noche por el llamado divino, Primera de Samuel 3, versículos 4 al 10. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no es exclusivo para los héroes de la fe. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender
más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Él está disponible para cada uno de nosotros. En Hechos 2, versículos 17 y 18, se nos promete que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y jóvenes y ancianos, hombres y mujeres recibirán visiones, sueños y profecías. Escuchar al Espíritu Santo es permitir que Dios hable a tu vida de manera personal. No siempre es una voz audible, a veces es una impresión profunda en tu corazón, una paz que no explicas, una convicción que te detiene antes de tomar una decisión equivocada o una inspiración que te lleva a actuar con valentía. En mi vida he experimentado momentos en los que una simple idea que parecía surgir de la nada cambió el rumbo de mi día. Por ejemplo, una vez sentí un impulso inexplicable de visitar a una amiga que no veía en meses. Al llegar, descubrí que estaba pasando por un momento de profunda tristeza y necesitaba desesperadamente a alguien con quien hablar. Eso no fue una casualidad, fue el Espíritu Santo guiándome. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de cómo el Espíritu ha hablado a personas comunes. En los primeros siglos, los cristianos dependían del Espíritu para sobrevivir persecuciones. Los mártires, como Esteban, Hechos 7, versículos 55 al 60, recibían visiones y fortaleza sobrenatural para enfrentar la muerte. En la Edad Media, figuras como Francisco de Asís escucharon la voz del Espíritu para renunciar a las riquezas y vivir una vida de servicio. Hoy, en un mundo donde la tecnología nos bombardea con información, escuchar al Espíritu Santo es más crucial que nunca. Estudios psicológicos recientes muestran que el exceso de estímulos digitales reduce nuestra capacidad de concentración y discernimiento. Escuchar al Espíritu nos ayuda a filtrar el ruido y encontrar claridad. Pero, ¿cómo empezamos? Todo comienza con un acto de fe. Creer que Dios quiere hablarte. Preparando el corazón para escuchar. Escuchar al Espíritu Santo requiere un corazón preparado. Imagina un receptor de radio. Si no está sintonizado a la frecuencia correcta, solo captarás estática. De la misma manera, nuestro corazón necesita estar alineado con Dios para recibir su voz. En Santiago 4, versículo 8, se nos dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esto no es un mandato religioso, es una invitación a la intimidad. En mi experiencia, he descubierto que hay 3 prácticas esenciales para preparar el corazón: la oración, la meditación en la palabra y la obediencia. Primero, la oración es más que una lista de peticiones, es una conversación con Dios. No se trata de usar palabras perfectas, sino de abrir tu corazón. En Filipenses 4, versículo 6, se nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Cuando oro, a menudo me detengo para escuchar, dejando espacio para que el Espíritu hable. Recuerdo una vez que mientras oraba por una decisión importante en mi carrera, sentí una paz abrumadora al pensar en una opción que inicialmente había descartado. Esa paz fue la voz del Espíritu, guiándome hacia el camino correcto. Segundo, la meditación en la palabra de Dios es clave. La Biblia no es solo un libro, es la voz escrita de Dios. En 2 de Timoteo 3, versículo 16, se nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Cuando lees la Biblia con un corazón abierto, el Espíritu Santo ilumina versículos que parecen hablar directamente a tu situación. Por ejemplo, cuando enfrenté una temporada de duda, el Salmo 23, versículo 1, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», se convirtió en un ancla para mi fe. Dedico tiempo cada día a leer lentamente, pidiéndole al Espíritu que me revele su verdad. Finalmente, la obediencia es crucial. Escuchar al Espíritu no es solo recibir instrucciones, es actuar sobre ellas. En Juan 14, versículo 15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Cada vez que obedeces un pequeño impulso del Espíritu, como perdonar a alguien o ayudar a un extraño, tu sensibilidad a su voz crece.
La desobediencia, por otro lado, crea estática en nuestra conexión con Dios. Reflexiona. ¿Hay algo que el Espíritu te ha pedido que hagas pero has ignorado? Preparar el corazón es un proceso diario, pero cada paso te acerca más a la voz de Dios. Reconociendo la voz del Espíritu Santo, una de las preguntas más comunes es: ¿cómo sé que es el Espíritu Santo y no mi propia mente? Esta duda es válida. En un mundo lleno de influencias externas, desde las redes sociales hasta las opiniones de otros, distinguir la voz de Dios puede parecer un desafío. Sin embargo, la Biblia nos da claridad. En Juan 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». La voz del Espíritu siempre está alineada con la palabra de Dios, produce paz y glorifica a Jesús. En mi vida he aprendido a reconocer la voz del Espíritu por su naturaleza. Es gentil, pero firme, amorosa, pero desafiante. Por ejemplo, una vez sentí una convicción fuerte de disculparme con alguien con quien había tenido un malentendido. Mi orgullo quería resistirse, pero la paz que sentí al obedecer fue inconfundible. La voz del Espíritu no siempre es cómoda, pero siempre lleva a la vida. En cambio, las voces de la duda o el miedo suelen ser ansiosas, confusas o egoístas. Históricamente, los cristianos han usado el discernimiento para confirmar la voz del Espíritu. En el siglo IV, los padres del desierto, como Antonio el Grande, se retiraban al silencio para escuchar a Dios. Ellos enseñaban que la voz del Espíritu trae claridad y propósito, mientras que las distracciones del enemigo generan confusión. Hoy podemos aplicar este principio practicando el silencio intencional. Apaga tu teléfono, encuentra un lugar tranquilo y pide al Espíritu que hable. Anota cualquier pensamiento o impresión que venga a tu mente y compáralo con la Escritura. Con el tiempo, reconocerás su voz con mayor claridad. La práctica diaria de escuchar al Espíritu. Escuchar al Espíritu Santo no es un evento aislado, es un estilo de vida. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17, se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el día, sino mantener una postura de dependencia en el Espíritu en cada momento. En mi rutina diaria he incorporado hábitos que me ayudan a permanecer conectada con la voz de Dios. Por la mañana comienzo con una oración breve, pidiéndole al Espíritu que guíe mi día. Luego leo un pasaje de la Biblia, no para cumplir una tarea, sino para alimentar mi espíritu. A lo largo del día practico la atención plena espiritual. Me detengo antes de tomar decisiones importantes, preguntando: ¿qué quiere el Espíritu en este momento? Por ejemplo, antes de una reunión difícil, pido sabiduría, recordando Santiago 1, versículo 5, que promete que Dios da sabiduría generosamente. Otro hábito poderoso es llevar un diario espiritual. Cada noche escribo las formas en que vi al Espíritu obrar en mi día. Una puerta que se abrió, una conversación que me edificó o una advertencia que me protegió. Este hábito no solo aumenta mi gratitud, sino que también me ayuda a ver patrones en cómo Dios me habla. Estudios sobre journaling muestran que escribir fortalece la memoria y la claridad emocional, lo que facilita el discernimiento espiritual. La historia de la Iglesia moderna está llena de testimonios de personas que vivieron guiadas por el Espíritu. En el siglo XX, movimientos de avivamiento en todo el mundo surgieron porque hombres y mujeres comunes escucharon al Espíritu y actuaron con fe. Estos ejemplos nos recuerdan que no necesitamos ser extraordinarios, solo necesitamos ser obedientes. Comprométete a practicar la escucha diaria y verás cómo el Espíritu transforma tu vida. Los frutos de escuchar al Espíritu. Cuando escuchas al Espíritu Santo, tu vida cambia. No es solo una experiencia espiritual, tiene un impacto tangible. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos no son solo ideales, son evidencias de que el Espíritu está obrando en ti.
En mi vida, escuchar al Espíritu me ha dado paz en medio de tormentas. Recuerdo una temporada de incertidumbre financiera cuando cada día parecía traer una nueva preocupación. Pero al orar y escuchar al Espíritu, recibí dirección específica sobre cómo manejar mis recursos y experimenté una provisión milagrosa. Más allá de lo material, el Espíritu me ha dado un amor más profundo por los demás. He visto relaciones rotas restaurarse porque el Espíritu me dio las palabras correctas en el momento adecuado. A nivel global, los frutos del Espíritu han transformado comunidades. En los últimos 2 siglos, movimientos misioneros inspirados por el Espíritu han llevado educación, atención médica y esperanza a millones. Por ejemplo, en el siglo XIX, misioneros en África, guiados por el Espíritu, establecieron escuelas y hospitales que siguen impactando vidas hoy. Cuando escuchas al Espíritu, no solo cambias tú, te conviertes en un canal de bendición para otros. Reflexiona. ¿Cómo sería tu vida si vivieras cada día guiado por el Espíritu? Imagina la paz de saber que no estás solo, la confianza de tomar decisiones con sabiduría divina y el gozo de ver a Dios obrar a través de ti. Ese es el poder de escuchar su voz. Superando los obstáculos para escuchar. Aunque escuchar al Espíritu es transformador, no está exento de desafíos. Las distracciones, las dudas y el pecado pueden bloquear nuestra conexión con Dios. En mi camino he enfrentado momentos en los que el ruido del mundo ahogaba la voz del Espíritu. Las redes sociales, las noticias, incluso las preocupaciones legítimas pueden ocupar tanto espacio en nuestra mente que no dejamos lugar para Dios. La duda también es un obstáculo común. En Marcos 9, versículo 24, un hombre clama: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Es normal cuestionar si realmente estamos escuchando a Dios. En esos momentos me apoyo en la Escritura y en la comunidad de fe. Hablar con un mentor o amigo espiritual puede ayudarte a discernir. Finalmente, el pecado no confesado crea una barrera. En Isaías 59, versículo 2, se nos dice que nuestras iniquidades nos separan de Dios. Pero la buena noticia es que el arrepentimiento restaura la comunión. Cada vez que confieso mis fallos y pido perdón, siento una renovación en mi capacidad de escuchar al Espíritu. Superar estos obstáculos requiere disciplina y gracia. Establece límites con las distracciones. Busca la verdad en la palabra y confía en que el Espíritu te ayudará a crecer en sensibilidad a su voz. Hemos recorrido un largo camino juntos, explorando cómo el Espíritu Santo puede guiarte cada día. Desde preparar tu corazón hasta reconocer su voz, desde practicar la escucha diaria hasta cosechar los frutos de una vida guiada por Dios, este viaje no termina aquí. Es solo el comienzo. En Romanos 8, versículo 14, se nos dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Esa es tu identidad, un hijo amado, llamado a vivir en comunión con el Espíritu. Te invito a dar un paso hoy. Comprométete a pasar tiempo cada día escuchando al Espíritu. Ora, lee la palabra, obedece sus impulsos y confía en que Él te hablará. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar dispuesto. Mi vida ha sido transformada por la voz del Espíritu y sé que la tuya también puede serlo. Antes de que este video termine, haz una pausa y ora. Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Guíame, enséñame y lléname de tu presencia. Luego mantente atento. Dios está hablando. ¿Estás listo para escuchar?